que Diego aquí es especialista en lo que es producción de jugo, trabajó en Jugos Bless. Según como yo cuide esa levadura, es como la calidad que va a tener la cerveza o el estilo que yo quiero llegar. ¿Hay algún aditivo que me pueda ayudar a que el jugo se conserve más? En términos prácticos, para los jugos, lo que se suele usar es vitamina C, ¿ya? Y más una pasteurización. ¿Por qué tan caro puede ser un pasteurizador? Te puede costar entre 70 a 100 millones de pesos, son carísimos. No te creo. ¿Cómo estás, Diego? Hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú también. Todo Bien, bien por todo acá. súper bien. Oye, gracias por venir, por aceptar esta invitación. A las personas que nos van a escuchar, les voy a contar un poquito quién es Diego. Yo lo invité a él porque él es mi colega también, es ingeniero de alimentos, especialista en todo lo que es desarrollo de productos, ha trabajado en empresas de jugo, cerveza y actualmente, escuchen bien, está trabajando en su propio proyecto que es MKI, donde ayudan a negocios a desarrollar productos y además en la innovación de productos. Así que como anillo el dedo, Diego, aquí porque nos va a ayudar obviamente a resolver algunas dudas que la mayoría de las personas siempre tiene, que consiste en lo que es el desarrollo aditivo, cuáles son los procesos, cuáles son los puntos críticos que hay que considerar para obviamente sacar un producto al mercado y que sea de calidad. Sí, gracias Así que Karen de todas bien, formas gracias, también por Diego. invitarme a este espacio, digamos, de difusión que en realidad son bastante entretenidos y aparte que también aportamos mucho a personas que están recién experimentando toda esta área de los alimentos, considerando que los alimentos son bastante complejos. Entonces, en ese sentido, agradecido también para poder entregar esta información. Gracias. Mm. Bien, Diego, tengo una pregunta. Ujú, Esta es la pregunta del millón porque es la pregunta general que la gente se hace, o sea, de aquí vamos a ir desmenuzando un poco el tema, pero ujú, ¿cómo se consigue desarrollar un producto? O sea, si tú tuvieras que definirlo en pasos, ujú. ¿cuáles serían? Sí. Bueno, la pregunta, claro, es súper amplia, pero parte Sí, desde la ilusión, digámoslo así, de entrar al mercado con algo que sea prácticamente nuevo, innovador, que nadie lo haya probado, que sea rico. Mucha gente llega así, quiero que sea rico, que sea saludable, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero también hay que tener en cuenta, y ahí quiero entrar un poquito lo que es los pasos para poder hacer un desarrollo de producto, es primero ver a qué mercado quieres entrar. ¿Ya? Eso es fundamental. exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, en base a eso, uno puede tomar las directrices de que si el mercado efectivamente me va a dar al momento de venderlo para poder desarrollar un producto, ya que desarrollar un producto no es tan fácil, ya requiere, y aquí vamos al segundo paso, a la investigación, una investigación que tiene que haber detrás respecto a lo que es ingredientes, tipo de producto, normativa. Después de eso también tenemos lo que es la factibilidad de producir esto en masa, o sea, significa buscar maquila. Efectivamente, si es que existe maquila para ese producto tan innovador que también es súper importante, ¿ya? O si es que yo puedo armar una planta. Entonces, todo esto va en definitiva trabajando de manera concatenada, o sea, busco mi público objetivo, hago la investigación, luego de eso voy a lo que es la parte del panel sensorial, ya, súper importante también. Panel sensorial, en definitiva, tú puedes hacer focus group para poder saber cómo se va a comportar el alimento, pero aún así hay que meterle algo más técnico, digámoslo así, para poder entender cómo se comporta el sabor, si estamos realmente logrando llegar al sabor que queremos o si el mercado quiere, ya que son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? Pero el panel sensorial es una parte súper sensible al momento de desarrollar un producto y obviamente lanzarlo al mercado. Entonces, en definitiva, los pasos serían enfocarme en dónde yo lo voy a vender. Segundo, investigar la factibilidad de ese producto. Tercero, desarrollar el prototipo. Y cuarto, ya entrar a lo que es el panel sensorial, generar paneles en definitiva que haga que nosotros podamos determinar si el sabor que se va a ir al mercado es bueno o no. Porque acá en Chile a lo mejor hay sabores que no se consumen. ¿Ya? El típico, por ejemplo, en los Exacto. jugos es durazno, naranja, y uno dice, pero si son tan básicos. No, en realidad está súper estudiado que esos son los sabores que le gusta al chileno. Entonces,
de Claro. repente si salen como con otros sabores muy extraños, el chileno no es muy bueno en ese sentido, no, es más conservador para poder probar ciertas cosas. Entonces hay que enfocarse mucho en lo que es el mercado para poder llegar a producir o desarrollar este prototipo y decir, ya, ok, nos vamos con este producto. Esos serían Oye, qué los pasos. interesante lo que dice Diego, porque justo ahora está el tema de la postulación a los proyectos, está Ujú, lo que es Startup de Corfo, ujú, está lo que es el Capital Crece, y todos estos proyectos tienen como esa área de la innovación, o sea, como que les interesa mucho que la gente ujú, innove, pero finalmente la innovación se entiende, se puede entender como un producto nuevo, quizás ujú, existente en el mercado, en otros mercados, no algo tan estrafalario, porque finalmente, como dices tú, si el producto no lo conoce nadie, si es un invento, ¿cierto? Es ujú, muy poco probable que la aceptación de la gente sea alta. Entonces, ujú, es importante ahí que las personas cuando vayan a innovar, innoven dentro de las posibilidades que ujú. tiene el público objetivo, no hacer algo Sí. de la NASA en el fondo. Y muchas veces también la innovación no solamente está en el producto, sino que también está en el proceso como tal. Por ejemplo, si le agregamos sustentabilidad a un proceso, o a lo mejor ocupamos mermas de otro tipo de industria y que podamos generar esto que sea un alimento, también puede ser algo, digamos, innovador. Pero no enfocarse solamente que en un nuevo sabor o el más rico del mundo, eso muchas veces es muy vago y no alcanza Mm, a tomar peso para poder entrar al mercado. Esa es la verdad. bien. Oye, y aquí el tema sanitario, ¿dónde? O sea, porque estamos viendo lo que es desarrollo, pero obviamente Ujú. Diego aquí no está descartando el tema sanitario. Eso es algo que se ve, yo creo que al comienzo. Mira, el tema sanitario tiene que ver con que ya el producto, por ejemplo, eso se desarrolla, tú puedes tener una idea, formular una receta y todo. Pero el tema sanitario se ve cuando uno ya comienza a entrar al mercado porque de alguna forma yo preparo productos para entrar para que me compren. Y al momento de comprarme yo estoy, de inmediato me meto con lo que es la inocuidad, ya que es un concepto bastante Mm, importante dentro de lo que es la industria alimentaria, considerando de que es un derecho para el consumidor que cuando alguien compra algo, tiene que ser seguro y no nos va a enfermar. ¿Ya? Entonces, en ese exacto. sentido, la inocuidad, ahí toma peso la inocuidad cuando yo voy a vender, pero cuando estoy haciendo las pruebas en primera instancia, la investigación, claro, y obviamente es muy bueno que la higiene esté dentro de todos mis procesos porque después eso lo voy a replicar, pero en términos legales, normativos, cuando yo quiero empezar a vender, ahí les recomiendo mucho poder empezar a ver la norma sanitaria, lo que es resolución sanitaria como tal, Seremi de Salud, habilitación de planta, y ahí es como que pasamos al segundo nivel, digámoslo así, cuando ya tenemos el prototipo y vamos al segundo nivel, lo que es cuando se vuelve escalable este producto. ¿Sí? Bien, bien, Ujú. súper. Y bueno, esto también tiene que ver un poco con el tema de la inocuidad. Vamos a hacer otra entrevista para lo que es inocuidad específicamente, Sí, porque es un tema inocuidad. súper amplio también. Sí, Pero también es súper importante a la hora de nosotros definir cuánto dura el producto. O sea, determinar la vida útil no es solamente incorporar aditivos al producto, sino que también es parte del es proceso que sea inocuo exactamente. lo mayor posible. Sí, súper importante ese tema. De Ujú. hecho, en los jugos sobre todo. En los jugos sobre todo hay que ser bastante inocuo para poder evitar que se te fermente. Sí, básicamente eso. Mira, de hecho, justo lo que me acabas de comentar va Ujú, muy de la mano con otra cosa que te quiero preguntar, que tiene que ver un ujú. poco con los aspectos técnicos eh, que son importantes a considerar cuando tú quieres formular y producir jugo o cerveza, porque recordemos que Diego aquí es especialista en lo que es producción de jugo, trabajó en jugos Bless, Ujú. desarrolló producto en jugos Bless y además es especialista en lo que es cervecería. Así que Sí. cuéntame un poquito, digo, por ejemplo, aspectos Ujú, técnicos, puede ser, ¿cuándo tú sabes que el producto está listo? ¿Cuándo tú sabes que la fermentación hay que detenerla? ujú. ¿O cuando tú sabes que en el caso de los jugos, ¿cierto? Me imagino que ahí el proceso fermentativo es evidentemente distinto a la cerveza. No se quiere conseguir un jugo fermentado, ¿cierto? Entonces, Claro, no es ¿cómo deseado. se ve este tema para la gente que desarrolla jugos, se quiere meter en el tema de la cerveza? Sí, mira, está interesante la pregunta porque de alguna forma lo que es el mundo de la cerveza y los fermentados, uno trabaja con microorganismos y al trabajar con microorganismos, uno lo que ve y busca o lo que te da el indicador es en la respuesta del microorganismo que ingresaste dentro del producto. En el caso de la cerveza, lo que tenemos es una levadura que come el azúcar de la cerveza y ese desecho del metabolismo de la levadura genera alcohol y gas. ¿Ya? Entonces, según como yo cuide esa levadura,
en términos de temperatura, tiempo, puede ser también presión, ¿ya? Según como yo cuide esa levadura, es como la calidad que va a tener la cerveza o el estilo que yo quiero llegar, porque las cervezas, la calidad de las cervezas se mide según el estilo que quieres llegar. Por ejemplo, si uno quiere hacer una Doppelbock, la Doppelbock tiene ciertas características que uno tiene que generar tanto en fermentación, en grano, en lo que es la cantidad de alcohol, etcétera. Entonces, mientras más cercano esté al estilo, la cerveza es de más alta calidad, digámoslo así. ¿Ya? ¿Y cómo uno puede saber que en definitiva la fermentación tiene que parar? Ahí sí existen ciertos parámetros que, por ejemplo, tiene que ver con la densidad del producto. Cuando la levadura come el azúcar, la densidad baja, ¿ya? Porque yo cuando tengo un Claro. caldo con azúcar es denso, digámoslo así. Y esa Mm, densidad, cuando la levadura actúa, empieza a bajar porque se come el azúcar y el alcohol es menos denso. Por lo tanto, yo tengo ciertos parámetros para llegar hasta cierta densidad para decir, ok, tengo cierta cantidad de alcohol, se hace un cálculo matemático, y digo, hasta aquí llego porque el estilo me lo permite. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo un parámetro para decir, hasta aquí paro, ¿ya? Lo mismo pasa con otro tipo de fermentados, por ejemplo, con los quesos, también con el tema de los otros fermentados como pueden ser, por ejemplo, las kombuchas, también tiene un estilo claro. de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, porque hasta aquí es la densidad que me dice que tengo cierta cantidad de ácido graso o algún tipo de probiótico que esté dentro, por ejemplo, en las kombuchas que se ve mucho ese tema y que los Exacto. necesito y que estén justo en su punto. La densidad es clave, ¿ya? Por el lado de los Oye, ¿y jugos, cómo, ¿sí? disculpa, cómo puede la gente medir la densidad en caso, o sea, tiene que ser a través de fórmula o puede ser con algún Ah, buen instrumento? punto. No, no, no. La densidad se mide con instrumento, es un densímetro. El densímetro, pucha, no Ya, tengo ni uno acá, pero es básicamente un instrumento de vidrio que tiene un peso al final, que ese, ya. obviamente ese instrumento está calculado y calibrado para meterlo dentro de una, ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Se me olvidó cómo se llama. Se mete dentro de un frasquito que no me acuerdo cómo se llama. ¿De un Y matraz? no, 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 es el otro que es uno que mide la cantidad de líquido. Se me olvidó la palabra, no lo puedo acordar. Pero no importa. El punto está es que Lo vamos a poner. uno agrega este instrumento dentro de la probeta. Se me olvidaba la palabra. Es una probeta. Sí, Ya, dentro de la probeta y esto tiene una altura, digamos, más o menos calculada para la probeta que uno va a agregar. Entonces uno lo gira y este es un flotador. Y este flotador te va a dar más arriba o más abajo según la densidad que tenga el líquido. Y ahí uno puede decir, ok, hasta ya, aquí llego. También hay obviamente instrumentos mucho más avanzados hoy. O sea, hay cosas electrónicas que uno lo pone dentro de un fermentador y te va entregando densidad en tiempo real, ¿ya? Y hoy, antes eran muy caros, hoy no son tan caros, de hecho están más disponibles porque la industria cervecera en Chile también ha avanzado un montón y por lo tanto ha habido más tecnología a medida que también el mercado avanza, ¿ya? Entonces, de alguna claro. forma, bueno, pues también por eso hay cerveza de mejor calidad porque hay mayor control, hay mayor disponibilidad de instrumentos, es más bajo el costo, entonces, pero ¿cómo medimos? Es eso. Lo que podemos medir con la fórmula es la cantidad de alcohol, ¿ya? Que en definitiva son las diferencias de densidad de inicial menos la densidad final, ¿ya? Y eso también Ya. se calcula con un factor y uno puede calcular la cantidad de alcohol que tiene el producto, ¿ya? Igual es una cantidad de alcohol a priori, o sea, pero en la cerveza es aceptado porque generalmente uno llega muy, muy cercano a la cantidad de alcohol que busca o que en definitiva quiere determinar. ¿Ya? Pero para los jugos, lo que te estaba explicando yo, que es, no quiere uno eso, ¿ya? Los jugos, cuando Exacto. el tema que tienen los jugos es que las frutas tienen levaduras nativas, ¿ya? En su exterior. Entonces, uno aunque los lave, le pasa un proceso, igual esto queda ahí dando vuelta estas levaduras nativas y de alguna forma te van a fermentar el jugo. Entonces, uno quiere evitar eso y para el jugo lo que se hace ahí básicamente tiene que ver con procesos de calentamiento para evitar la fermentación. ¿Ya? Entonces ahí no busco fermentación, lo que busco es que en realidad el jugo mantenga su calidad en términos de jugo, porque cuando se fermenta ya deja de ser jugo, ya es un fermentado básicamente, y evitar que cuando uno lo abra
se venga encima el jugo encima de tu cara. O sea, eso es como la idea, Exacto, que ¿no? explote en el fondo. Sí. Oye, Diego, por Ujú, ejemplo, en el caso de los jugos, eh, ¿hay algún aditivo que me pueda ayudar a que el jugo se conserve más? Porque yo siempre recomiendo, enfócate en el envase, ujú, enfócate en el tipo de sellado, ¿cierto? Que lo posible el envasado sea al vacío. ujú, Pero para las personas que no tienen tanto control del proceso, ujú. ¿se podría recomendar algún aditivo? ¿Cuál podría recomendar? Pero ahí el ácido ascórbico es esencial, ¿ya? ¿Qué es el ácido ascórbico? Vitamina C. Ya, para los que no la conocen por ese nombre, porque ácido ascórbico suena muy así como, muy como químico, Muy artificial. pero en realidad eso es Sí, vitamina C. Entonces, en términos prácticos, para los jugos, lo que se suele usar es vitamina C, ¿ya? Y más una pasteurización. La pasteurización más vitamina C hacen que tu producto, uno, con la pasteurización no fermente, y dos, con la vitamina C hace que no se pardeen los jugos. ¿Ya? Generalmente los jugos sufren con un pardeamiento que se llama el pardeamiento enzimático, que se llama, sufren mucho porque uno lo que hace es moler, apretar, sacar el jugo, entonces está muy expuesto a que cuando le toque la luz se pardeen. Entonces, ¿ahí qué se hace? Se agrega vitamina C y bueno, y un buen vacío que en definitiva es meter el jugo dentro de un pasteurizador, sacarlo en caliente y después pasarlo por alguna ducha que tenga menor temperatura para que genere un vacío en el producto. Tiene que ver con eso. Obviamente las unidades de pasteurización, eso se tiene que calcular, no es tan llegar y calentar el jugo, porque si tú lo calientas mucho, el jugo se te carameliza, ¿ya? Entonces hay que ir exacto, jugando obviamente con esos parámetros que tienen que ver con jugo cocido. un cálculo que es importante, claramente. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Yo diría que en jugos no es un proceso tan complejo en términos de lo que hay que agregar. O sea, es jugo más vitamina C y pasteurización. ¿Ya? Pero hay un punto que es súper importante y que tiene que ver, nuevamente nos vamos al tema de la inocuidad, pero sin entrar al concepto de inocuidad, que tiene que ver con si haces jugos con envases de vidrio, ten mucho cuidado. Eso te lo digo que es un punto súper crítico. ¿Ya? Se te quiebra una botella, cerca de la otra botella te cae un trozo de vidrio dentro del jugo y eso te va a generar un problema gigante. Entonces, claro, es muy lindo trabajar con botellas de vidrio y todo, pero si lo haces hay que mantenerlo lo más controlado posible porque eso sí que es un riesgo súper, súper complejo dentro de la industria. Ah, pero es un riesgo, o sea, básicamente si es que se te quiebra el producto, pero no hay un riesgo en el fondo del vidrio hacia el producto mismo. O sea, de hecho, el vidrio es lo más seguro. Sí, el vidrio es lo más seguro en términos de que de que puedan migrar cosas o algún monómero, que no tiene monómeros tampoco, no migra nada o ningún compuesto químico, eso quiere decir, hacia el jugo. Pero en el ejercicio de hacer el envasado, te puede generar una problemática, ya sea tanto en lo que es el envasado como tal, si no haces un envasado bien hecho, se te puede romper alguna parte de la boquilla del envase o en otro caso, las botellas pueden estallar y los vidrios salen hacia todos lados y justo se dio que tú tenías todas las botellas abiertas en un sector y cayó el vidrio ahí. Entonces, es un punto que es peligroso, pero no imposible de controlar. O sea, la idea es poder trabajar lo más cuidadoso posible si lo haces con vidrio. Pero en términos de inocuidad para lo que es agregar, como que agrega algo al producto, no, es lo mejor que hay. De hecho, es súper higiénico, es fácil de limpiar porque también hay que lavarlo ahí se lava con agua y ácido peracético o agua con agua caliente con algo de cloro o con agua potable también lo hacen muchas veces. Entonces, eso es súper, súper importante, que es lo único que yo tendría como el detalle dentro de lo que es los jugos envasados en vidrio, el único. Bien. Oye, y por ejemplo, bueno, fuera del tema de los controles que se tiene que tener, Ujú, ¿qué finalmente decide que el producto sale al mercado? O sea, es como, listo, se detuvo la fermentación, se envasa, o sea, se deja el producto en, qué sé yo, en bodega, ujú, pero finalmente, ¿cómo se define que el producto cumple con el estándar de calidad para decir, bien, ujú. se vende? Y no Sí, se tiene que seguir mejorando en el fondo.
claro. Sí, mira, ahí, bueno, si hablamos de desarrollo como tal del prototipo, que cuando sale al mercado tiene que pasar todas estas etapas previas que habíamos comentado en el principio, entrando lo que es la parte, terminando con el panel sensorial, obviamente trabajando la vida útil, porque si nosotros el mercado que tenemos nos implica tener el producto guardado en algún lado, entonces yo tengo que considerar una vida útil más o menos considerable dentro Claro. de mi producto, pensando que a lo mejor tiene que estar 6 meses, 3 meses. Pero si yo sé que es un producto de venta rápida, entonces a lo mejor puedo estimarlo de una manera más simple, ¿ya? Pero, o sea, no quiero equivocarme ahí, pero lo importante es saber el mercado que vamos a atacar. Eso es lo primero. Después de haber pasado toda esta etapa y ya puede llegar, ahí ya tiene que ver con cada uno de los controles del producto que uno tiene. O sea, en definitiva hay que hacer controles de calidad, si ya estoy en proceso, controles de calidad haciendo muestreos por norma chilena 44, por ejemplo, que es una muy buena forma de hacer muestreos. La norma chilena 44 lo que nos da, nos dice es, ¿sabes qué? Mira, tengo un lote aquí y de este lote, si yo quiero hacer un muestreo significativo, por ejemplo, entonces tengo que tomar tanta cantidad de productos en una cantidad X del lote, ¿ya? Entonces eso me hace de Bien. alguna forma obtener muestras significativas del producto como tal. También uno puede hacerla reducida, puede hacerla general, entonces depende cómo es la rigurosidad de tu muestreo, y tú lo puedes hacer con norma chilena 44. Y eso realmente no es difícil de trabajar porque más encima te entrega unas tablas. Entonces uno dice, ya quiero hacerlo con esto, tengo tanta cantidad de productos y me voy directamente al muestreo. Súper fácil, de verdad que no para nada, nada difícil. Ahora, también es importante tener los Y, parámetros, ¿sí? ¿y esa norma está disponible como para la gente? O sea, ¿o hay Miren, que ¿sabes? comprarla? Sí, hay que comprarla, o sea, en la legalidad hay que comprarla, Ah, pero sí yo la he ya, visto en la web, en el o mercado sea, negro. sí, lo he visto. Ya, Sí, la norma china 44 muchas veces tú la puedes buscar en internet y la puedes encontrar, ¿ya? Pero es una ya, norma ya. bastante buena para hacer muestreo porque a ti te dice, ya, esto es significativo al momento, porque si el producto está cerrado y tienes que abrirlo, entonces hay que sacar la cantidad correcta para poder no perder tanto por un lado y efectivamente saber que estás haciendo un buen muestreo. ¿Ya? Pero ahora si lo vemos de una manera más casera, de alguna forma, lo primero que hay que tener es los parámetros. Parámetros de calidad que yo voy a tener. ¿Ya? ¿Cuáles son mis parámetros de calidad? No sé, el sabor, el aroma, el color. Entonces el envase también, por ejemplo, porque mucho se da en el tema de los jugos, que el gran defecto de calidad que tiene es que no está bien cerrado o no genera un buen vacío. O en otro caso, en la cerveza no está bien tapada y por lo tanto uno le da vuelta y se va todo, ¿ya? O explotan en el caso de ser fermentación espontánea, cuando no tienen pasteurización, la cerveza. Entonces, Claro. hay varias cosas que uno tiene que definir como parámetros. Es decir, ¿cuáles son mis parámetros para salir? Y desde ahí, eso poder monitorear. Básicamente tiene que ver con eso, ¿ya? Pero los parámetros los O sea, define mucho el producto que yo quiera trabajar, el producto que yo quiero hacer exacto. y cómo lo voy a llevar al mercado. Es como bien personal en el fondo. O sea, pues, claro, tú lo estás, mientras hablabas de jugo, yo también lo veía como en otros productos. O sea, por ejemplo, algo Ujú, más cotidiano, que sería un alfajor, una barrita de cereal. ujú. Uno finalmente define cuánto el producto es de calidad según cuáles son las expectativas Exacto. que quiere del producto. Sí, eso es un Pero buen siempre punto. siguiendo, obviamente. Sí, es un buen punto a considerar, porque yo siempre yo he hecho varias capacitaciones de lo que es inocuidad y calidad, ya, porque también vemos parte normativa que se relaciona mucho con desarrollo, de hecho. Y hay dos conceptos, está lo que es la inocuidad y la calidad. Y la calidad tiene que ver con la expectativa que uno, en definitiva, genera en tus clientes, ¿ya? Al fin de cuentas, la calidad es súper subjetiva, porque, por ejemplo, si tú sacas un producto que tú consideras que la calidad no es lo que, no va a cumplir con las expectativas del cliente, uno eventualmente lo puede vender en otro mercado, o más barato, pero eso ya, la calidad para ese mercado es correcta. Entonces, al fin de cuentas, la calidad o el producto de calidad depende mucho de las expectativas hacia dónde vas a llegar. Por eso es importante tener identificado tu mercado, que es como lo primero que partimos hablando. Si tienes identificado tu mercado, desde ahí ya puedes partir bien porque tú vas a saber a quién vas a llegar, los parámetros de calidad,
qué son los que qué es lo que te pide el cliente como tal. Entonces, por lo tanto, ahí ya vas a poder tener tus parámetros para poder salir al mercado. Entonces, tal como te lo dije, es una línea de cosas que al fin de cuentas hace que tú tengas un producto más o menos estandarizado y decir, ya, ok, con esto cumplo, salgo al mercado y funciona. ¿Ya? Entonces, eso es la idea, esa es la idea. No llegar con un producto, quiero hacer esto porque es una gran idea y una vez me acuerdo siempre que una vez me llegaban preguntando si era posible hacer un pan, pero solamente de carne deshidratada. Dije, ok, está bueno la idea, porque era keto, ok, está buena la idea. Ya. Pero mi pregunta es, ¿tú tienes enfocado a tu cliente? ¿Sabes quién te va a comprar esto? ¿Sabes todo lo que en definitiva tienes que hacer para al momento que nosotros desarrollemos el producto, tengas que generar este producto? Porque hacer un producto de carne significa tener una planta súper inocua y que cumpla con un estándar de calidad importante. Vas a cortar carne, vas a disecar carne, o sea, ya ahí ya por lo bajo tenemos tres equipos. Entonces, ¿da tu mercado efectivamente como para poder hacer esa inversión gigante de equipo? Ese es lo uno que uno... Entonces de ahí como que dice, chuta, tienes razón, en realidad está buena la idea, pero en realidad no va para ningún lado porque es mucha la inversión y a lo mejor no tengo tanta gente que me lo pueda comprar. Entonces, de hecho han salido muchas ideas, algunas muy buenas, otras muy raras, ¿ya? Pero ahí es donde topa. Es decir, yo hago esa pregunta antes de ingresar a hacer cualquier tipo de desarrollo, ¿ya? Lo tienes en el mercado, lo vas a sacar al mercado, cuál es tu expectativa, porque ahí el cliente recién, o la persona que en realidad quiere hacer un desarrollo, recién baja y aterriza la gran idea que tiene, porque puede ser muy buena, pero si no lo ves desde una perspectiva ya más global, termina siendo, chuta, esto en realidad no es factible, la verdad. Entonces, ¿No? Y también que sea escalable, porque tú te puedes eso. enfocar en un público keto, pero no necesariamente el público keto lo va a comer. Entonces, es como ver eso. Sí, o sea, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, primero tú buscas el público, primero tú buscas el cliente, primero buscas el problema y después generas el producto. Sí, O sea, muchas veces la gente piensa al revés, pues genera el producto y después dice a quién le vendo. sí. Oye, y Así que fíjate bien, que vamos nosotros, con... disculpa, antes de seguir con la otra pregunta, una vez nos llegaron unos chicos que estaban haciendo una isotónica que era enfocada a la caña, ni siquiera como era como el deporte. Era, de hecho, tenía un nombre Ya. como enfocado a eso, a la caña. Y el producto lo vendieron antes de. Nosotros ni siquiera habían desarrollado nada. Ellos ya tenían Instagram, tenían compradores, no tenían nada. Y la primera vez que lo sacaron fue un éxito porque ya tenían todo vendido. Entonces, prácticamente, ¿qué hicieron ellos? Exacto. Armaron el producto. Isotónica no es una bebida difícil de hacer, ¿ya? Entonces llegaron a una maquila, armaron todo el tema, ¿ya? Nosotros no desarrollamos ese producto, solamente nos llegaron a nosotros para... Pero después le seguimos el paso y nos dimos cuenta que en realidad ya como habían vendido tantas, después cuando tuvieron que hacer la realidad, digámoslo así, ya tenían para sacar fotos, ya tenían gente que estaba tomando el producto, había mucha gente que ya lo estaba recomendando. Ese en realidad fue un caso de éxito bastante importante y le está yendo súper bien. Claro, hay un trabajo de marketing importante Sí. porque eso, y esto es para otro tema, para otra Ujú. entrevista, ya, pero el tema de primero véndelo y Ujú, después créalo también es algo que a mí me pega mucho. De ujú, hecho, yéndonos a otros casos también, muchas ujú, veces nosotros creamos productos o creamos servicios que primero vendemos, probamos ujú. y después los realizamos, después los desarrollamos así Claro. con todo el detalle. Así que bien, Diego, entonces según toda tu experiencia, todo Ujú, lo que tú has trabajado, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que están ahora desarrollando jugos o que están desarrollando fermentado en general, cervezas, ujú, kombucha, qué sé yo? Específicamente, ¿qué equipos, qué instrumentos recomendarías, por ejemplo, para medir la calidad, aprovechando que ahora está todo el tema de la postulación a los proyectos? ujú. Las personas muchas veces no saben qué comprar, Ya. ¿ya? Ujú. Entonces, ahí recomiéndame qué puede hacer la gente que elabore esos productos. Mira, para el jugo creo que lo mejor es tener un equipo que te pueda limpiar la fruta, ¿ya? Por otro lado, tenemos también un equipo que pueda triturar y otro equipo que pueda
exprimir, ya sea por presión o Ya. dependiendo de muchas cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos lo que es la parte de la parte fuerte, que es el calentamiento, que eso puede ser tanto como una olla, porque el pasteurizador es muy caro y eso no lo van a lograr las personas que quieran hacer. Ah, Pero una ¿pero qué forma tan caro puede ser un pasteurizador? te puede costar entre 70 a 100 millones de pesos un pasteurizador. Son carísimos. No te creo. Es que ¿Y no hay alguno formato no, piloto? debe haber un cupo. Yo hasta el momento lo que he podido cotizar para algunos proyectos que han salido es más o menos rondan en ese valor. 50, mira, el más barato que hemos visto es 50 millones. Pero es que igual tienes que entender que es un componente no menor. O sea, porque el pasteurizador necesita como tal una bomba, necesita el piping que se llama, y además de todo esto, necesita una caldera. Entonces eso lo hace muy caro. Mm, Generar una caldera ya exacto. te hace que tengas que tener un lugar, te hace que tengas que tener personal que pueda manejar una caldera y que tiene que estar autorizado por Ceremi, ¿ya? Entonces, todo esto lo hace muy, muy caro porque los componentes en sí son caros, ¿ya? Pero ahora, una forma casera de hacerlo esto es, por ejemplo, los jugos, alguien que está partiendo con los jugos, es calentando el jugo en una olla. ¿Ya? Calentando jugo Ya. en una olla que tenga idealmente una válvula de salida abajo, ¿ya? Y pueda sacar el jugo caliente. Eso es lo esencial, ¿ya? Y la idea es también poder calcular, bueno, que eso igual es harina de otro costal, pero calcular cuánto tiempo tienes que tener en Mm, la olla para evitar que se te fermente, ¿ya? Pero muchas veces esto exacto. también va muy a prueba y error, ¿ya? Tú puedes decir, Mm, ya lo voy a calentar tanto, y obviamente haciendo una investigación previa, pero yo lo voy a calentar tanto tiempo por una cantidad de temperatura para poder evitar que el producto se me fermente. Lo agrego a mi botella, agrego con la manguerita, todo, lo tapo, ¿ya? Lo meto a una ducha de agua fría, pero no fría, fría, porque si no el vidrio se va a quebrar. Ya tiene que ser eso, una sí. temperatura intermedia. Uno habla de ducha fría, pero en realidad, por ejemplo, las temperaturas de pasteurización pueden estar entre los 68 70 grados Celsius y una ducha fría para esa temperatura pueden ser fácil 40 grados Celsius, que sigue siendo caliente. ¿Ya? Ah, o sea, Eso claro, ni siquiera como temperatura ambiente exacto, el exacto, agua. exacto. Entonces, Ya, tú puedes usar agua que esté como una ducha que esté recirculando y ya es un cambio de temperatura, ya es un shock térmico eso. Obviamente eso se calcula, ya no perfecto. es como que uno puede decir, ¿sabes qué? Pero más o menos ese es el rango que puede tener entre 30 40 grados Celsius de diferencia. ¿Para qué? Para que el jugo haga este vacío que tiene que ser, porque por cambio de temperatura. Y luego de eso, después el jugo se tiene que ir a refrigeración porque ahí te aseguras que efectivamente se haga el vacío. ¿Ya? Cosas importantes con este tema de la olla es batir harto porque si no la parte de abajo se te va, o sea, revolver en realidad, no es batir, revolver. Y para que no se te genere esta capa de caramelización abajo en el producto. Pero en sí, para partir con los Perfecto. productos de jugo, eso es una forma casera. Obviamente hay que probarlo, hay que trabajarlo, pero se podría hacer así. ¿Ya? Y para cerveza Bien. casero hay un montón. O sea, de verdad, de todo lo que te puedas imaginar. Hay ollas. De hecho, en la cervecería casera te encuentras con estas ollas con una válvula abajo. ¿Ya? Porque Sí, sí, es normal encontrar en la cervecería las ollas de macerado, las ollas de cocción, las ollas de lavado, todas tienen válvula abajo. Entonces, de repente meterse a una página de insumos cerveceros te puedes encontrar con muchas cosas para hacer jugo, ¿ya? Tanto lo que es jarros, válvulas, mangueras sanitarias, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que es una buena alternativa a mirar si es que vas a hacer jugo, independiente no haga cerveza, mirar esto en estos lugares de cervecería porque es un líquido. Entonces, como es un líquido, usa algo muy, muy similar. ¿Ya? Eh, bien. eso, o sea, para ese lado, lo que yo diría que lo que es equipamiento de cerveza es ollas, ¿ya? El anafre que se llama, o anafre, en realidad una cocinilla, ¿ya? El tema de lo Ya. que en cervecería también se usa bombas pequeñas, ¿ya? Y placas, intercambiadores de placa, porque hay un momento que hay que hacer un cambio de temperatura más o menos rápido. Yo diría que el intercambiador de placa te puede salir 90.000 pesos aproximadamente, ¿ya? Fermentadores. ¿Qué es como serpentín? Es que, claro, existe el serpentín, que es un Ya. intercambiador de calor,
que es de cobre, y está el intercambiador de Ya, placa, que básicamente es un rectángulo de placas que pasa por el flujo por un lado y el flujo frío por un lado, que es agua, y el flujo caliente por el otro, que es la cerveza. Entonces también, pero ese de placas, como te dije, antiguamente era muy caro. Hoy puedes encontrar uno de placa de 30 placas, que es lo que necesitas más o menos, 40.000, 50.000 pesos. No son tan caros, ¿ya? súper. Eso es súper bueno porque hoy la industria cervecera ya en realidad tiene mucha oferta de productos. Y los fermentadores, que eso es lo otro importante. En el término de los fermentadores hay un montón de ofertas. Por ejemplo, hay fermentadores que son atmosféricos, hay fermentadores que son a presión. Entonces, depende a lo que quieres llegar, es lo que tienes que comprar. ¿Ya? Entonces, hay Exacto. un montón de cosas, pero lo que recomiendo básicamente aquí es, si es que vas a hacer jugo, a lo mejor un lugar de insumos cerveceros te puede servir mucho para buscar ciertas cosas. De hecho, venden filtros, venden un montón de cosas. Entonces, prensas también venden. Yo la otra vez vi unas prensas que eran porque también en estos lugares de cervecería venden insumos para hacer vino. Entonces están las prensas estas que son Claro. manuales, que también te sirven para sacar jugo. Entonces, todo ese mundo se relaciona entre sí independiente de sea fermentado o no. Yo creo que lo único que no puedes, que lo único que no vas a comprar en la parte de insumos cerveceros es la levadura. Y el fermentador, que en el fondo Claro, y el fermentador, pero exacto, el fermentador chiquitito. exactamente. Ya, bien. Oye, buenísimo todos tus consejos, Mm, Diego. Así que ya saben las personas que están escuchando este podcast video, ya tienen más o menos la idea si es que van a producir jugos, si es que van a dedicarse al mundo cervecero. ujú, eh, ya tienen un poco la idea de cuáles son los parámetros a considerar, parámetros técnicos y además lo que es súper importante el tema de los instrumentos, o sea, ojalá no gastar tanto, ¿cierto? En si vas a hacer una prueba piloto, hay un montón de opciones que son económicas. ujú, Así que aquí abajito les vamos a dejar igual algunos datos de proveedores para que ustedes, por supuesto, puedan cotizar. ujú, Así que bien, muchas gracias Diego por estar en esta ujú, conversación, podríamos llamarlo así. ujú. Así que vamos a estar ahí viendo si podemos sacar algún tema de inocuidad, porque eso ya da para mucho, Sí, da para es un gran tema. para otro Sí. conversatorio más. Sí, igual me gustaría Exacto. como último punto, para los que se quieren dedicar al área de alimentos, vean que es algo súper transversal en la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque tú puedes ver marketing, puedes ver todo lo que es branding, puedes ver lo que es desarrollo de productos, inocuidad, que también es lo que estamos hablando en todo este rato. Entonces, al fin de cuentas, el tema de los alimentos es algo súper transversal en toda la industria y que puede de alguna forma ser parte, digamos, de tu planificación. Entonces, es necesario mirar toda la arista, no todo de una, eso está claro, pero sí considera en algún momento ocupar marketing, ocupar publicidad, tener una estrategia, y hacer una investigación. Entonces, eso quiero decir, al fin de cuentas, que la industria alimentaria da para mucho, ¿ya? Y lo otro que también es bueno, que los alimentos jamás van a ser innecesarios. Por lo tanto, cualquier crisis que No, estemos, exacto. el alimento sigue siendo un buen negocio. ¿Ya? Eso tenganlo en cuenta. Eso pasó en la pandemia, s- murieron los restaurantes, pero creció otra industria que fue el delivery y así fueron creciendo poco. Entonces, se va adaptando también a los tiempos, el tema de la industria alimentaria. Entonces, si quieren meterse a este mundo, es bueno, tiene sus consideraciones, pero también consideren que es algo súper necesario. Así que eso un poco para concluir. Bien, muchas gracias, Diego. Eh, ahí vamos a estarles comentando, obviamente, si es que alguien tiene preguntas, déjelas aquí abajo. Diego también nos va a estar ayudando ahí a responder algunas dudas específicas. Así que gracias, Diego. Un beso y un abrazo. Que tengas buen día Gracias. y nos estamos viendo en otro episodio. Muchas gracias, Karen.